Continuando con los ejercicios de cuarto de secundaria de la semana número 13, vamos a resolver la siguiente situación significativa. Nos dan una tabla donde nos indican las estaturas de los estudiantes de cuarto de secundaria, en el cual nos preguntan lo siguiente: calcular el cuartil 1 y cuartil medio, llamado también cuartil número 2. Para calcular el valor del cuartil 1 y 2, primero vamos a encontrar la posición, utilizando esta definición: k por n dividido entre 4. Y luego vamos a encontrar el valor de dicho cuartil utilizando esta otra definición. Entonces, como podemos observar en la tabla, tenemos dos tipos de frecuencia: la absoluta y la absoluta acumulada. ¿Cómo se consigue la frecuencia absoluta acumulada? Se consigue sumando en zigzag. En la primera fila siempre tienen el mismo valor. Si él es 2, aquí es 2. Y luego vamos a sumar en zigzag. 2 más 4, 6. 6 más 9, 15. 15 más 11, 26. 26 más 4, 30. Ahora, cuando uno suma la columna de las frecuencias absolutas, se obtiene el total de datos. 2 más 4 más 9, 11 y 4 resulta 30. Por lo tanto, tenemos 30 datos. A continuación, vamos a calcular el cuartil número 1. Para eso, vamos a calcular su posición. Sería el k vale 1 por n, que vale ¿cuánto? 30. Y lo dividimos entre ¿cuánto? Entre 4. 30 por 1 es 30, dividido entre 4 sale 7,5. Ahora, a este número lo debemos ubicar en la columna de la frecuencia absoluta acumulada. 7,5 está entre 6 y 15, nosotros debemos escoger el mayor y siguiente a este valor que hemos obtenido. ¿Y quién sería el siguiente? El 15. Por lo tanto, en este intervalo se va a encontrar el cuartil número 1. Entonces, el cuartil número 1 se encuentra en el tercer intervalo, donde, recuerda, un intervalo, sus extremos se llaman límite inferior y superior. LI, que representaría el límite inferior, que sería 1,54. ¿Qué representa? Esa es la amplitud, y la amplitud se calcula como la resta ¿de quién? De los extremos de nuestro intervalo, es decir, 1,62 menos 1,54, y esa diferencia resulta 0,08. ¿Qué es f de i? La frecuencia absoluta donde se ubica el cuartil número 1. ¿Y quién sería? 15. ¿Y quién es f de i menos 1? Es el anterior a 15. ¿Quién sería? 6. Ahora, una vez conseguido estos valores, vamos a reemplazarlo en nuestra fórmula. Límite inferior, LI, sería 1,54 más la amplitud. ¿Cuánto resultó? 0,08 multiplicado por lo siguiente. K por n sobre 4, eso es la posición. K por n sobre 4, ¿y cuánto vale? 7,5, ya lo hemos encontrado. Menos la frecuencia absoluta y menos 1. ¿Quién sería? 6. Sobre la diferencia de las frecuencias, ¿no? F de i y f de i menos 1, que sería 15 menos 6. ¿Y eso a qué es igual? 1,54 más... ¿Cuánto resulta toda esta expresión? Eso resulta 0,013. 1,54 más 0,013 resulta 1,55. Por lo tanto, el cuartil número 1 resulta 1,55. De la misma manera vamos a encontrar el cuartil número 2. Entonces, primero vamos a encontrar la posición de dicho cuartil. ¿En qué intervalo se va a encontrar? Entonces, k vale 2, n vale 30 y lo dividimos entre 4. 60 sobre 4 daría 15. Entonces, a ese número lo ubicamos en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas, 15. Nosotros escogemos el mayor y siguiente a él. ¿Y quién sería? 26. Por lo tanto, el cuartil número 2 se encuentra en el intervalo 4. Entonces, en este intervalo, como puedes observar, ¿quién sería el límite inferior de dicho intervalo? Sería 1,62. ¿Quién sería la amplitud? La diferencia de los extremos de nuestro intervalo. 1,70 menos 1,62. 0,08. La frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra el cuartil número 2, ¿cuánto sería? Aquí está, 26. ¿Y quién sería f de i menos 1? El anterior a 26. ¿Quién sería? 15. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es reemplazar en nuestra fórmula.
sería límite inferior 1,62 más el amplitud 0,08 multiplicado por K por N sobre 4, que representa la posición. ¿Y cuánto vale? 15. Y le restamos el valor de la frecuencia y menos 1, que resulta también 15. Y lo dividimos entre la diferencia de nuestras frecuencias, f de i, que es 26, menos 15. 15 menos 15 es 0. Todo este producto es 0. Por lo tanto, el cuartil número 2 es 1,62. Una vez encontrado el cuartil 1 y 2, ¿cuál es la interpretación que se da? ¿El cuartil qué es? El cuartil es dividir nuestros datos desde el mínimo hasta el máximo en 4 partes iguales. Cada una de estas 4 partes que se forman, ¿cuánto representarían en porcentaje? 25%, 25%, 25% y 25%. Ahora, nosotros sabemos lo siguiente, que el cuartil número 1 vale 1,55 y el cuartil número 2 vale 1,62. Entonces, ¿cuál sería la interpretación para el cuartil 1? Sería, recuerda que son estaturas. La estatura del, mira, ahí está, del 25% de los estudiantes es menor o igual que 1,55 metros. Además, también se puede decir la estatura del, ¿cuánto sería toda esta porción? Sería 75%. Entonces, la estatura del 75% de los estudiantes es mayor que 1,55 metros. Para el cuartil número 2, ¿cuál sería su interpretación? El cuartil 2, mira, se ubica en esta posición. ¿Cuánto sería? Mira, 25 más 25 sería 50. Entonces podríamos escribir que la estatura del 50% de los estudiantes es menor e igual que 1,62. O la estatura del otro 50% de los estudiantes es mayor e igual que 1,62 metros. Entonces, como puedes observar, esa sería la interpretación. Espero que hayas entendido. Muchas gracias.